desplayarme porque estoy viendo varias cosas aquí. Viene, ya lo dije anteriormente y lo sigo diciendo, vienen cambios de leyes, cosas que van a dejar impactados a todo el mundo. Cambios de leyes. Veo acá el cambio de monedas. Digo monedas porque monedas se van a convertir en uno solo. Algo quieren hacer en América. Y si funciona este plan, si la gente no se da cuenta, esto va a ir aumentando de nivel. Es un plan. Necesito sacar muchas cartas más y veo protestas también. Esta carta más me dice para América Central, América del Norte y América del Sur también. Veo personas siendo encarceladas, privadas de su libertad. Sí, en enfrentamientos, cuidado con manifestaciones que se tornen sangrientas también. Sí, tengo que explayarme porque estoy viendo varias cosas aquí. Viene, ya lo dije anteriormente y lo sigo diciendo, vienen cambios de leyes, cosas que van a dejar impactados a todo el mundo. Cambios de leyes. Veo acá el cambio de monedas. Digo monedas porque monedas se van a convertir en uno solo. Algo quieren hacer en América. Y si funciona este plan, si la gente no se da cuenta, esto va a ir aumentando de nivel. Es un plan. Tiene un cambio acá que quieren hacer. Pero claro, no nos va a beneficiar para nada a nosotros. Veo acá también lo último, que es lo que veo. Sí, sigo viendo un presidente acá que lo quieren echar del poder. Lo quieren echar del poder a un presidente, pero él se mantiene firme aún. Pero está en la energía de que lo quieren echar. Sí, también. ¿Qué más estoy viendo? Acá me sale de nuevo lo de la moneda. Veo 7 países que van a estar sufriendo cambios así radicales en todo el mundo. Me sale el número 7. O en 7 países va a estar habiendo esto de protestas. Y protestas que van a continuar durante tiempo. Sí, lamentablemente en algunos países, mira, la gente sin trabajo, mendigando por trabajo también. Falta de empleo. Gente mudándose a otro lado para buscar empleo también. La carta de la muerte va a estar rondando estas 2 próximas semanas a América del Norte. Más a Estados Unidos y a México. Eso es lo que veo. Veo gente atemorizada. Tiroteos. Al parecer son tiroteos, porque acá veo a personas jóvenes atemorizadas. Personas jóvenes veo aquí. Voy a estar sacando más cartas. Veo protestas en América del Norte y quieren echar a un presidente. Veo un presidente que ya no sabe qué hacer. O no saben, veo un presidente que va a tener problemas, pero así problemas con la justicia después. Veo más que es AMLO. ¿Se acuerdan de los problemas, los accidentes de trenes? Va a tener como que un poco de cargos, le van a echar la culpa, van a intentar hacer algo contra él porque en sí está metido en problemas, porque hubo estos accidentes en el metro, no una, sino varias veces ha ocurrido esto. Sí. Veo que muchos problemas de corrupción en Norteamérica, en México y en Estados Unidos. Esperen, ¿se acuerdan de lo del globo espía de China? Sí. Veo acá que sí, veo acá que Estados Unidos está vigilado. Está vigilado. Veo secretos en torno a ese globo, pero no necesariamente ha sido para vigilarlo. No me gusta la carta de protestas que sale para América del Norte. Y la carta de la muerte tampoco no me gusta. Acá siento como que más adelante va a haber incremento de algunas enfermedades, enfermedades nuevas, antiguas, como lo dije en un video anterior en TikTok, cuando hacía mis predicciones el año pasado en TikTok, donde comencé. Sí, veo enfermedades muy pronto. Y también siento como que sí, Estados Unidos va a estar vigilado por bastante tiempo. Así que esperemos que no empiecen a atacarse estos países potencia. Esperemos que no. Y eso es lo que me resalta más que terremotos o desastres naturales acá, pero sí también me sale energía de eso. Me sale la carta de la muerte también porque veo personas muriendo congeladas o muriendo por inundaciones, estas cosas va a seguir aconteciendo.
por el momento, en estos momentos veo a Estados Unidos que está bien económicamente. O sea, está en un momento emergente económicamente. Así como es rara esta energía, porque así como veo que está emergiendo económicamente Estados Unidos, veo gente que está viviendo del gobierno. Me dicen los migrantes, van a prestarles ayudas, pero siento acá como hay gente, porque tengo que decirlo claro, así duela, pero es con mucha sinceridad, hay que esforzarse un poquito más porque veo acá que el gobierno está manteniendo a toda esa gente que migra con hijos. O sea, hay que esforzarse también. Si te están dando la bienvenida, tienes que esforzarte también por salir adelante, no vivir de lo que te el gobierno. Me sale la carta del ángel para Estados Unidos. Probablemente en estas semanas se vean ya sea UFOs, ovnis, o señales en el cielo en Estados Unidos. Veo eso. Y acá veo, y escuchen con mucha atención, qué importa que el video se torne largo, pero acá tengo que decirles algo. Veo acá que el ángel o los ángeles o el universo está interviniendo para que no haya un conflicto mayor entre Estados Unidos y otros países. Porque mira la carta que me sale después, me sale la carta del caballero de espadas. Es una carta de conflictos, peleas, como que esos ángeles, ese universo está poniendo un stop, un pare para que Estados Unidos y otros países no entren en conflicto. Es todo por el poder. Sí, acá hay muchos conflictos por poder. Sale la energía acá de como que de nueva moneda. Es algo, sí, es algo que va a acontecer después. Sí, qué terrible. Aparte de protestas, aunque no lo siento tanto de protestas o manifestaciones, veo, es que ya mucha violencia, veo masacres en México. Vamos a estar escuchando más noticias de que mataron a tal persona, eh, se desata tiroteos como en Estados Unidos o algo así. Sí, veo mucho peligro en el norte de México sobre todo. Y en sí, en varios lugares de México. Me sale la carta de nuevo. Mira, en México también van a estar habiendo señales en el cielo, incluso sí, intervención del universo acá totalmente. Mucha migración también, muchos, así como migración que entran a México también, o sea, extranjeros van a ir a México en busca de trabajo. Ujú. Pero no hay mucho trabajo. Es algo raro porque para los mismos mexicanos no hay tanto trabajo, pero para los extranjeros sí. Sí, hay gente que no puede dormir en México por estos cambios, ¿no? Eh, wow. Siento acá, aunque no me sale la carta de luto, pero como soy clarividente, que alguien parte del plano físico, o sea, alguien va a fallecer en México. Me sale más la energía de un hombre, la energía de un hombre, no tan mayor. Uh -huh. O tiene el carácter así muy jovial, porque me sale la energía de un hombre acá, que fallece, que se va pronto. Y después de este fallecimiento se van dos más, sí, porque sale, como dice el dicho, de se va uno, se van tres. Ay. Están saqueando América Central. Y los mismos presidentes, porque me salen personas del poder que están saqueando a la población. Lo siento más, porque presiento acá que es por la economía. Mira, me sale el 5 de oros inverso para América Central. En cuanto a la economía, vienen protestas fuertes, porque la gente va a llegar a un punto, no estoy diciendo que en este mes, estoy diciendo para los próximos meses, veo energía como que la gente se va a cansar de estar en la miseria, con poco dinero, con un sueldo muy bajo y va a lanzarse a las calles. Se va a dar cuenta de muchos manejos, de cómo están manejando varios países de América Central y se van a mover. Sí. Población. Hay algo del pasado que se va a descubrir de una... Me sale energía de una mujer. Debe ser de... Creo que es la única presidenta de América Central. Se va a descubrir cosas del pasado, malos manejos, alguna cosa, algo se va a descubrir. Veo acá cosas fuertes de esta presidenta, pero prefiero no decirlo porque, bueno, ya les estoy diciendo, cosas del pasado y también con mal manejo de dinero. Que eso ya sí es obvio, es notorio.
de varias cosas que ustedes van a ir viendo a lo largo del año, no solo en este mes, a lo largo del año. Hay varios países de América Central que están sumergidos en deudas, porque me sale el 10 de euros inverso. Siento acá la energía como que se estuvieran utilizando América Central como espías, o sea, por ahí China, porque presiento más la energía de China, que va a estar enviando más cositas así, algo extrañas. No solo globitos, cosas así, es que los chinos son tan creativos que se les ocurre, por eso es que veo mucho dinero acá. O sea, tal vez los presidentes de América Central están siendo beneficiados por los chinos y esto no nos los cuenta nadie. Pero yo aquí se los estoy contando porque presiento esa energía. También como que una energía de... La economía está mala porque veo acá que está habiendo malos manejos de parte del gobierno. Malos manejos con el dinero. Wow, esa es la carta que sale debajo. 5 de euros. Realmente no sale inverso porque eso es mucho peor. Viene acá cambios en cuanto a la economía más fuertes todavía para Guatemala. El presidente de cabeza, el presidente de Guatemala. Sí, veo como que van a intentar echarlo del poder porque la economía la veo de cabeza también en Guatemala. Una economía descendiendo, muchas deudas. Mira, si en caso llegan a echar este presidente, entra otro, pero con un carácter bien fuerte. Ujú. Me gustan las cartas que salen acá. Cuidado que en Guatemala veo accidentes con transportes, o sea, en autopistas. Esperemos que no haya ningún accidente de avión también, porque veo acá mucho como que siento como accidentes en Guatemala o en Centroamérica. Sale la carta de las de copas, inverso, tristeza, energía de tristeza, miedo de la gente. Mira, cambios de leyes. Sí, acá veo que probablemente acá vaya a entrar otro presidente más adelante, porque echan al presidente actual. Wow, veo violencia en El Salvador. ¿Eh? Acá hay cosas que faltan por solucionar. Gente con temor a salir a las calles. Veo incluso más policías en las calles, más de lo que había en El Salvador. Protestas. Protestas, gente en desacuerdo por lo político, por la economía. Sí, acá va a haber enfrentamientos con armas blancas, con armas, veo a policías también. Ojo, esta energía no solamente puede ser acá en febrero, sino en los próximos meses, pero de que se da esas protestas, sí se van a dar. Creo que es en contra de la presidenta, porque me sale a la presidenta de cabeza, la presidenta actual de Honduras. La gente no es tonta, se va a dar cuenta de qué manejo le están dando su dinero en el gobierno. Veo violencia en Honduras. Mucho cuidado para esos manifestantes, también policías que salen a las calles. Me sale el 3 de copas con la carta de la muerte. Acá siento que con las protestas que vayan a ver más adelante, van a lograr algo. Van a lograr algo. Hay un corte acá de algo. Pero después algo va a pasar en Honduras que vuelve a estancarse un poco. Está algo rara la energía. Luego el valor de su moneda sube un poco, pero siento como que la gente ya estancada en cuanto a su economía. Una economía algo empobrecida. Siento, y lo tengo que decir, siento como que le van a intentar tender una trampa a la presidenta. Mucho cuidado con que la puedan meter a la cárcel. ¿Eh? Me sale como que energía de que alguien le está vigilando constantemente y alguien la va a traicionar. Pero como que no se va a la cárcel porque luego, estrategia de políticos, da dinero para que sea de repente arresto domiciliario o algo de eso. Veo aquí la energía. O sea, por eso digo, después de las protestas viene una celebración, porque hay algo acá. Y yo les dije desde hace un rato, con lo que veía que o sea, van a salir a la luz secretos de la presidenta de Honduras. Y mira, acá veo protestas, manifestaciones. Bueno, la economía en Puerto Rico no está tan bien.
Sale el 5 de oros. Aún no está tan grave, pero está no tan bien. La gente se siente prisionera, se siente un poco incómoda con la situación política actual en Puerto Rico. Hay mal manejo de dinero ahí. Esa es la carta del colgado, un periodo de estancamiento económico para Puerto Rico, próximamente en Puerto Rico. Veo que la gente va a salir a protestar. Veo un corte, alguien se va, porque me sale acá la carta de que alguien se va, pero deja al país así en ruinas casi, o con deudas. Esa es la carta del ángel inverso para Puerto Rico. Veo gente, lo primero que me sale gente como que ya empezando a ayudarse de otras personas que caritativamente ayudan. Algunas personas viviendo del gobierno también. Cambio de leyes, quieren cambiar a la fuerza y esto va hacia adelante, ¿ah? Me sale esta carta del hierofante, cambio de leyes acá forzadas, sin consultar a la gente, a la población. Esto avanza. Por el momento lo veo que avanza. Gente que no puede más, incluso llorando en sus camas porque no hay economía. Gente, incluso veo gente yéndose o pensando en irse a otros países porque la situación en su país no está bien. Me suena acá mucho Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador también. Veo acá, sí, va a continuar habiendo fallecidos por protestas, no solo en Perú, veo otros países más que pronto van a tener protestas así un poco fuertes. Gente con miedo, gente que se enfrenta con temor, pero sale a las calles y se enfrenta. Veo armas, veo disparos también aquí. Veo un presidente de América del Sur de cabeza. Por eso veo una conversación entre estos líderes de ahora, estos presidentes que se han juntado. Mira, veo que la misma población, siento más la energía de Chile acá. Muy pronto saca a ese presidente. No veo que pase este año ese presidente. Economía en varios países. Mira, su fin, y ya les dije anteriormente, el fin de todas estas protestas o todo lo que se está ocasionando en América del Sur es que la gente caiga en pobreza, que caiga en pobreza la gente y que luego de caer en pobreza, pues ahí finalmente vamos a hacer la nueva moneda, porque me sale acá un nuevo régimen que quieren implantar y una nueva moneda. Atención con lo que voy a decir, el próximo en unirse a esto de la moneda, que quieren cambiarlo y todo, va a ser Colombia. Sí, no solo va a ser entre Brasil y Argentina, más adelante se une Colombia. Sí, acá veo que hay manipulación. En Colombia, mucho cuidado con accidentes de tránsito, accidentes aéreos, algún helicóptero por ahí que vaya a caer. Veo como un accidente, veo accidentes en Colombia. Accidentes en el aire, más me indica. Algo pueda pasar, mucho cuidado para prevenir esto que estoy viendo. Veo gente perdiendo su trabajo, mala economía en Colombia. Venezuela yo no veo que se recupere, como todo el mundo dice, sí, se va a recuperar. Lamento dar esta noticia, pero no veo que se recupere, al menos en este 2023. No, porque el que está a la cabeza de cambiar la moneda y todos estos cambios que están dando en América del Sur, el culpable es Maduro. Acá veo acá que mientras que él continúe en el poder, las cosas no mejoran ni en Venezuela ni en otros países de América del Sur. Van a mantenerse así por un tiempo. Fallece alguien en Argentina pronto. Si alguien parte de este plano en Argentina. Veo acá una recuperación muy pronto para Argentina en cuanto a su economía va a recuperarse. Me siguen saliendo energías de protesta para Argentina, gente que no está de acuerdo con algo y va a querer salir a las calles porque siente que el gobierno no le está dando nada económicamente, que se está hundiendo económicamente y que la gente hasta está haciendo préstamos en el banco o está pidiéndole al vecino, a la vecina prestado dinero. Veo luto en Argentina, también alguien fallece próximamente. No me gusta decir una fecha exacta porque probablemente y ojalá que nos pase en estos días, pero sí veo a alguien que fallece en Argentina. Veo que la economía argentina muy pronto se recupera.
Y creo que ya les dije en un video anterior, donde hice las predicciones de 2022 completo para varios países, siento más la energía de una mujer que gana como presidenta en Argentina, de una mujer, y que va a mejorar algunas cosas del país. Comenzando por la economía, que está un desastre. Está un desastre. Perdón, se me va un poco la voz porque he hablado bastante. No sé cuántos minutos llevo que veo violencia en Argentina, también protestas, violencia en Argentina. Veamos que viene para Perú. Desde ahora ya presiento algo que va a pasar si es que hay elecciones para octubre. Sí, y la energía se puso algo tensa. Veo que si hay elecciones, puede ganar, va a ganar alguien que no tiene mucha experiencia política, o es una persona joven, pero siento una persona joven y sin mucha experiencia. Sale la carta de un hombre muy joven, creo que ni tiene más de 50 años, o así le siento la energía, pero es alguien que no tiene casi experiencia. Van a colocar a alguien que no tiene mucha experiencia en cuanto a lo político, o sea, nos va a meter en problemas de todas maneras. Igual. Veo acá, ¿qué energía? Ya, veo, sí, corte de energía eléctrica para varias zonas del Perú, por motivo de esto de los huaicos, las inundaciones. Ay, quieren cambiar la moneda en 7 países. Ya está, Brasil, Argentina, Colombia, Perú también, Chile también, van 5 ahí, Ecuador y claro, obviamente Venezuela. Wow, sí, para comenzar la calma. Pero, ay, wow, se me puso la energía muy tensa acá porque veo, sí, mira, va a haber muchos cambios, muchos, demasiados cambios. Veo, sigo viendo protestas, ya no tan fuertes, pero sí veo las protestas que van a seguir, van a conseguir algo con esto. A ver, van a conseguir que la economía entre en situación de catástrofe en Perú. Lamentablemente veo eso. Hay 3 personas detrás haciendo esto, lamentablemente, que sea así. Ojo, que nos van a venir con ofrecimientos, ¿ah? Veo ofrecimientos. Y de ahí, de pasada, veo que cuando hacen ofrecimientos, veo acá que van a querer hacer un cambio con la moneda también de paso, sin que nadie se dé cuenta. O van a intentarlo porque está en la energía. Igualmente. Veo personas en las calles defendiendo. La gente va a llegar un momento en que va a despertar en Perú. Van a querer hacer algo con respecto a lo de la constitución, pero la gente no se va a dejar. No se va a dejar. Ahora este presidente no pasa este año 2023. No va a ser su año. Inundación. Sí, sigue la energía como que la gente en Chile va a protestar. Aumenta la delincuencia en Chile y también veo que sale gente a las calles a enfrentarse porque su economía, mira cómo están a un paso de caer en catástrofe. Veo protestas ante la situación que los tiene como que no los deja dormir, la situación económica. Veo acá, creo que estaban con algo con lo que iba a ser cambio de asamblea constituyente, de constitución. Ah, no, asamblea constituyente era en Perú. Bueno, quieren hacer cosas parecidas y ya sabemos a qué va, tanto en Perú como en Chile y en Colombia también. Veo protestas en Chile, sigo viendo esa energía. Sí, wow, me sale el ángel al revés. Sí, veo protestas que se tornan un poco fuertes en Chile, que puedan ustedes lograr su cometido y salir adelante Chile, porque veo que se estanca con mis cartas en estos momentos. Lo primero que me sale para Europa, y esto más le interesa a Italia, creo yo, el Vaticano. Algo va a pasar en el Vaticano, viene un cambio fuerte, que yo lo presiento sin leer las cartas. Viene la renuncia del Papa Francisco, porque a él solo lo siento mal de sus rodillas, o de eso, pero no siento que esté, por ejemplo, mal del corazón, o que esté con alguna enfermedad fuerte. Siento que es eso de sus problemas de rodilla, o tal vez es cansancio también, pero veo acá que se aproxima algo fuerte para la Iglesia Católica y todos sus creyentes. Cambio fuerte. Van a salir cosas a la luz. Veo y al Vaticano no le va a gustar esto. Va a haber ahí todo un conflicto. A las personas creyentes también no le va a gustar esto.
Wow, hay dinero de por medio. Acá entra un nuevo papa, pero no es porque parece como que una renuncia obligada. Como que Francisco, el Papa Francisco no quiere renunciar, pero como que está negociando algo con otra persona. Por el momento veo estabilidad, pero a final de mes un poco de desequilibrio económico. Y es que así va a estar en todo el mundo. Hay personas como que recibiendo bonos del Estado o algo así, beneficios del Estado. Ujú. Y hay un espía o varios espías ahí en Oceanía. Quieren apoderarse de Oceanía también, ¿ah? Mucho cuidado. A países de Oceanía como Australia, Nueva Zelanda, son los más fuertes de ese continente.